por no haber sido objeto de observaciones el acta de la sesión anterior, se da por aprobada. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Intendente de la Región del Maule, mediante el cual informa sobre los tipos de garantías que se exigen en las obras de pavimentación que se licitan. Comunica que a la fecha no han cumplido funciones como unidad técnica los tipos de proyectos consultados, delegando a través de la firma de convenios mandatos completos e irrevocables con los servicios que cuentan con las competencias técnicas según su destino urbano o interurbano. Documento con la información fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio de la Secretaría, mediante el cual comunica que la sala no accedió a la petición de la comisión en orden a que se le remita el proyecto de ley de migración y extranjería, boletín 8970-06. Petición Perdón, de la... Claudia, Dígame. perdón, lo primero que leyó era el intendente Del del Maule. Maule. ¿Eso fue ante una solicitud de la comisión? Sí. ¿A raíz de qué surge eso? De las garantías, cuando vino ¿se acuerda que vino el ex diputado Claudio Regada a hablar Sí. de unas boletas Claro que sí. de pavimentación ¿Pero qué tenía que ver con la región del Maule? que se les ofició a varios de ellos, a ya. varios intendentes y entre ellos a la región del Maule, pero la región del Maule dice que no tienen ese tipo de garantía, que no licitan ese tipo de contratos, me da la impresión de obras de pavimentación. En todo caso, ese documento, presidente, fue enviado a los correos de los diputados, por si usted lo Ya, quiere perfecto. consultar. Ok, ¿Sigo con la cuenta? por favor. Disculpe la Presidente, interrupción. después no se preocupe. Después hay una petición de la diputada Karin Luc en cuanto a la consulta que se les hizo a los integrantes de la Comisión de la Prioridad Legislativa, los proyectos que eran de su interés, y ella manifestó interés por dos proyectos. Uno es el que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para dar certeza jurídica en materia de aprobación de planos reguladores comunales y de permisos de edificación, y el segundo es el que dicta normas sobre explotación, recuperación y abandono de pozos lastreros para la extracción de áridos y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ajá. Después llegó también un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Juan Luis Castro, Jaime Mulet, Guillermo Teller, Jaime Toá y Esteban Velázquez, y de la diputada señora Sepúlveda, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que las viviendas económicas y sociales tengan una superficie edificada y un número de recintos no inferiores a los mínimos que indica. Y finalmente, presidente, una nota de la bancada UDI, mediante el cual comunica que el diputado señor Enrique Barriselbergen reemplazará al diputado señor Iván Norambuena en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, doña Claudia. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? Claudia, una consulta, ¿no habrá llegado un correo de don Patricio Germán, conocido de la comisión? Presidente, hasta hace unos minutos atrás que consulté, estaba en mi oficina, no había llegado nada al correo de la comisión. Es todo lo que tenemos. A lo mejor ahora, a ver, esperen un poco, me están mandando un WhatsApp en este minuto. La Evelyn. No. No, presidente. Nada. Ya. ¿Varios? Presidente. Diputado Urrutia, por favor. Sobre los proyectos pendientes que tenemos en la comisión, de acuerdo al listado que nos mandó la señora secretaria, tenemos 37 proyectos que están en lista de espera, de los cuales hay 11 que tienen que ver con la ley de copropiedad inmobiliaria que acabamos de despachar. Así es. Por lo tanto, como una forma de ir avanzando en este listado, yo sugiero que todos los proyectos de copropiedad inmobiliaria, que fueron prácticamente todos abordados en esta nueva ley, se eliminen de este registro o pasen a la cola con el objeto, al archivo, con el objeto ahí ya estamos despejando un tercio, aproximadamente un 30% de los 37 proyectos. Y después podamos continuar con aquellos que parecen más urgentes, que tiene que ver, yo propongo todos aquellos que tienen que ver con subsidios habitacionales y posteriormente con algunas modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que piden o que plantean varios parlamentarios. Yo, Eso, presidente.
Muchas gracias, diputado Urrutia. Estoy de acuerdo con cerca de un 97% de su intervención, pero tengo dudas con uno de los 11, que es un proyecto que dice relación con la pandemia y porque es un proyecto que dice relación con materia de urgencia, que efectivamente que es el que permite las asambleas de copropietarios de manera telemática. Yo entiendo que es un poco absurdo hacer una modificación a una ley que acabamos de votar para su fin, digamos, para su fin y reemplazo. Sin embargo, yo creo que la ley de copropiedad, para estar vigente, todavía le queda un buen tiempo. Espero que no sea más de un mes o más de 2 meses, pero entiendo que tiene que pasar por Hacienda aquí, entiendo que tiene que ir al Senado, en donde el Senado tendrá que dar cuenta de las modificaciones que se hicieron aquí en la Cámara, que si bien no alteran la esencia del proyecto, no son pocas las modificaciones que hicimos. Usted, diputado Urrutia, lo sabe mejor que nadie, es autor de gran parte de ellas, todas mejoras, yo creo, al proyecto, luego de lo cual probablemente pase a comisión mixta, probablemente, lo que significa que igual le queda un rato a ese proyecto, y el tema de las asambleas de copropietarios, el problema que tienen es que hoy día las autoridades sanitarias todavía tienen prohibición, entiendo, de juntar a más de 5 o 10 personas en un espacio cerrado, lo cual significa que todavía sigue siendo un problema sesionar telemáticamente, digamos, sigue estando al margen de la ley. Entonces, tengo una duda con respecto a que si esos tiempos son compatibles y si no es más rápido sacar esa ley de proyecto único y despacharla velozmente al Senado. Quisiera saber la opinión del resto de los colegas. Presidente. Diputado Urrutia. Sí, el proyecto que usted hace referencia es el boletín 13.586-14, que está en el último lugar de este listado, es el más reciente, como el listado va por orden de antigüedad. Yo no tengo ningún problema que lo tratemos por las razones que usted expone. De verdad, el proyecto que nosotros despachamos de copropiedad inmobiliaria está recién, está todavía en la Cámara de Diputados, todavía no ingresa, ingresó a la Comisión de Hacienda, pero todavía no se ha discutido, aunque el trámite en la Comisión de Defensa, de Hacienda no debería durar más de una semana, y de ahí irse a la sala, votarse y al Senado. Yo creo que usted tiene mucha razón, que este proyecto lo que busca es que durante la pandemia los copropietarios puedan efectuar asamblea, sobre todo en una época en que se han generado muchos conflictos en la convivencia al interior de los condominios, producto precisamente de la pandemia. Por lo tanto, no tengo ningún problema que sea el primer proyecto si usted quiere que conversemos. A mí me gustaría eso, que lo viéramos ahora mismo, digamos. Entiendo que es un artículo de una línea, una cosa así. Sí, estoy de acuerdo, presidente. Perfecto. Diputada Castillo. Diputada Castillo. Está sin audio, diputada Castillo. Es que lo que pasa es que... Segunda vez el día que le pasa, diputada Castillo. Es que después del inconveniente que tuvo el diputado García, ahora la secretaria nos deja a todos mute. Pero lo que yo le quería decir, presidente, es que para efectos de la tramitación, tal vez la forma más rápida de solucionar esto es que discutamos el proyecto que tiene que ver con la asamblea telemática, y en caso que parezca pertinente que podamos poner una indicación en la sala y que sea votada en conjunto con el otro proyecto, pero iniciar una tramitación completa de un proyecto de ley creo que podría ser un poco demorar las cosas. Entonces yo lo que propongo es que lo discutamos y si nos parece pertinente, si el Ejecutivo también está de acuerdo, podemos consensuar una indicación que la pongamos en la sala y la votemos cuando votemos el otro proyecto también, y así se pueda despachar todo. Lo que pasa es que esto está un paso más adelante aún, porque este tema en la nueva ley de copropiedad ya está resuelto. Ya, o sea, se puso esa indicación, se ganó, entiendo que no hubo ninguna objeción, no creo que haya tenido votos en contra, etcétera. El tema es que, como bien dice el diputado Urrutia, hay comunidades que necesitan sentarse ahora, y me es imposible predecir el tiempo, ¿ya? A pesar de otras cualidades que tengo, esta no la tengo, pero yo tengo la impresión de que un artículo de tal sencillez y de tal falta de polémica podría llegar a tramitarse de manera más rápida que lo que le resta a copropiedad. Esa es la impresión que tengo.
Presidente, Diputado Urrutia. yo creo, presidente, que la estrategia que usted busca para tratar el tema de que las asambleas de copropietarios se puede hacer en forma lo más rápido posible es razonable. Tiene mucho sentido porque esto ya fue incorporado en la ley que despachamos en la ley, en nosotros, pero el proceso de aprobación de esa ley va a ser largo. No se olvide que tuvimos más de 80 indicaciones, de las cuales se aprobaron 56. O sea, lo más probable es que vayamos a comisión mixta. O sea, el Senado Sin se va a duda tomar... vamos a ir a comisión mixta. Claro, el Senado se va a tomar por lo menos unos 6 meses en discutir el proyecto, de ahí a la mixta y todo el trámite nos podemos demorar, no sé, 6, 8 meses hasta un año. En cambio, esto es tan simple, tan sencillo, que modifica la ley vigente, la actual, y podemos solucionarlo rápidamente. Perfecto. En algo que ya discutimos. Diputados y diputadas, ya que estamos de hecho discutiendo este proyecto en este momento, ¿les parece que abramos su discusión con la intención de despacharlo en el acto y terminada su discusión, continuamos la discusión de qué otros proyectos vamos a ver? ¿Claudia? ¿Usted está ahí? Está distraída, dígame. No, lo que pasa es que la tengo fuera del tiro de cámara y eso me inseguriza. Ya, no se insegurice, presidente. Ya. ¿Usted tiene Oiga, a mano ese presidente, proyecto? Presidente, antes de eso quiero proponer algo, podría haber sido al final, pero en varios, ¿le parece que prepare una lista con los proyectos que pudiesen ir al archivo, que según el reglamento son aquellos que están sin tramitación desde hace más de un año? Pero yo incluiría no tanto como eso, sino que los que están, hay algunos que tenemos en tramitación del periodo pasado. Entonces yo creo que podríamos incluir, y no es que se vayan directamente al archivo, sino que para yo hacer un listado y para consideración de la comisión, obviamente, con aquellos proyectos más antiguos y tal vez incorporar estos que son modificaciones a la ley de copropiedad. Sí, pero ojo que sesión. El de copropiedad es hoy o nunca. Sí, y además proyectos no nos van a faltar porque de la lista que hay por lo menos 2 a 3 que a mí me parece interesante y pertinente, incluso 4, interesante y pertinente verlos ahora. Lo que estoy proponiendo es que ahora en este instante veamos el de las sesiones telemáticas. Sí, presidente, pero yo le estoy proponiendo para despejar un poquito el listado que tenemos, a ver si la próxima sesión nos abocamos a eso, un ratito. No hay problema. Ya, eso. Ya, ahora le pregunto, Claudia, ¿usted tiene presidente, mano? Sí, presidente, yo le quiero insistir en que para poder avanzar en la comisión, porque tenemos 37 proyectos pendientes, algunos que ya meritan estar en el archivo, pero de los cuales hay 11 que modifican la ley de copropiedad, que ya las modificamos, los incorporamos en la nueva ley. Por lo tanto, esos proyectos deberían irse, salvo el último, el que estamos hablando ahora, el de las asambleas telemáticas, los otros 10 deberían irse al archivo. Yo estoy de acuerdo con eso. Para autorizar ya a la secretaria de la comisión avanzar en esa materia y ordenar los proyectos que tenemos, no por orden de ingreso, sino por temas. Cosa que hay por algunos ley que modifican. Claro, o por la ley que modifican, a eso me refiero. ¿Le parece, presidente? Me parece. Diputado Cast. Presidente, sigamos porque el diputado Cast parece que salió a volver a ingresar, pero tenía problemas con el audio. Entonces, estamos con la tarea de agrupar en virtud de las leyes que modifican los artículos y no por orden de vigencia, en el entendido de que vamos a archivar los que modifican la ley de copropiedad inmobiliaria porque quedan legislativamente obsoletos. A menos que el diputado Cast diga algo que cambie nuestra percepción, y quedamos en ver, apenas termine este varios, el proyecto que permite las sesiones telemáticas. Diputado Cast. Diputado Cast. Presidente, ahí creo que se escucha, ¿no? Ahí se escucha. Ya, muy bien, gracias. Presidente, quería hacerle una pregunta, comentario a usted respecto al proyecto que entiendo que es de su autoría y que está tratando de instalar. En la revisión de la ley de copropiedad se incorporó la posibilidad de hacer sesiones telemáticas en la asamblea. Por lo tanto, entender qué parte quedó excluida y que quiere profundizar o perfeccionar el proyecto suyo.
No, yo estoy absolutamente satisfecho con cómo quedó en la ley de copropiedad, en la nueva ley de copropiedad. Lo que pasa es que lo que estaba comentando antes de su ingreso es que con la cantidad de modificaciones que hicimos a la ley de copropiedad, al texto que fue despachado del Senado, es probable que le quede un semestre de discusión. Sin duda va a haber comisión mixta. Perfecto. Y mientras queden 2 meses, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo dura la restricción de no juntarse entre más de 10 personas, lo que significa que quienes necesitan hacer asamblea de copropietarios en este instante y no hacerla al margen de la ley, requieren que esta cuestión salga ahora ya. Entonces una ley hipercore es una ley de una línea, yo creo. Perfecto. Pero no hay ningún problema con la nueva ley de copropiedad, porque de hecho es una mejora que hicimos, para que queden, siempre hay que recordarlo, venía sin eso en el Senado y aquí se lo incorporamos. Absolutamente. Presidente, y bueno, también quería someter a consideración de la comisión, en una discusión previa a la ley de copropiedad, debatimos sobre la ley anterior que se trataba de integración social, donde se incorporaron algunos artículos que también aportó esta comisión, creo yo, para perfeccionar y profundizar un poco estos factores de integración. Pero en ese momento también se evaluó y se marginaron una serie de consideraciones que estaban en una ley presentada por el diputado Calixto, el diputado Jarpa y el que habla respecto a una subespecialización y énfasis en la integración social para personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces, también esa ley quería también someter que el proyecto 12287, 12.287, que ojalá también, si la comisión lo considera también pertinente y prioritario, también pudiéramos discutirla. Creo que también es una ley bastante simple que en un par de sesiones podría también despacharse. Perfecto. Yo lo que estaba proponiendo es que veamos este de copropiedad y luego tenemos la discusión de cuál ponemos primero. Yo tengo como 3 también que me parecen interesantes y obviamente no ponen los 3 al mismo tiempo. Muy bien. Doña Claudia. No, pero lo puedo hacer. Dígame, Doña presidente, Claudia, dígame. yo estaba rellenando hasta que usted pillara ese proyecto. ¿Para qué, perdón? ¿Usted tiene el proyecto Sí, de lo las tengo sesiones acá. telemáticas? Perfecto. ¿Podría darle lectura? ¿Quiere que le dé lectura solo al texto del proyecto o a todo? Porque es corto, son 2 hojas. No, a la disposición legal nomás. Ya. Que a todos nos Proyecto conocemos ya. Perfecto. Proyecto de ley. Artículo único. Agréguese un nuevo artículo segundo transitorio en la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, pasando el actual artículo transitorio a ser primero del siguiente tenor. Artículo segundo transitorio. Mientras se mantenga la declaración de estado de catástrofe y hasta 6 meses después del cese de tal declaración, la celebración de las asambleas de copropietarios ordinarias o extraordinarias a que se refieren los respectivos reglamentos de copropiedad, las leyes o sus reglamentos, podrán tener lugar por medios telemáticos que garanticen la identificación y participación simultánea de los copropietarios. En el evento que los respectivos reglamentos de copropiedad, las leyes o sus reglamentos exijan alguna certificación notarial con relación a tales asambleas, esta podrá efectuarse respecto del soporte digital o electrónico en que conste su realización y contenido. Ajá. Yo no tengo nada que agregar. Mi opinión es el texto mismo. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Presidente, Por favor. ¿qué pasa con los quórum establecidos en la ley y en la ley vigente? Que nosotros modificamos muchos de aquellos en la ley, en el proyecto de ley que todavía está en trámite, porque no se hace mención a ninguno de los quórum. Y lo segundo que le quiero plantear, el primero eso, que si es necesario agregar una frase que diga que respetando los quórum establecidos en los artículos y tanto de esta ley. No se vaya a entender que por el hecho de hacer una asamblea telemática no se va a pasar lista ni se va a contar ni se va a levantar el número de asistentes, porque eso hay que hacerlo igual. Yo no tendría problema con que estuviera esa indicación. Me parece natural que los quórum son los que establece la ley antigua, porque esto es un artículo que va dentro de la ley antigua. Por lo tanto, o sea, esta ley prescinde
de la existencia de la tramitación de una ley que la va a reemplazar. Por lo tanto, yo entendería que esa es la única forma de interpretarla, pero a mí no me parecería que sobre ni que dañe la existencia de la indicación en los términos que usted propone, diputado Urrutia. Por lo tanto, si la hace ahora mismo, votar en general, o sea, votar en realidad, tiene un artículo. Diputado Urrutia. Sí, yo, presidente, creo que deberíamos darnos un plazo por lo menos una semana para ver cómo, porque hay otro problema que no es menor que tiene que ver con la certificación notarial de los asistentes. O sea, yo lo que quiero evitar es que se use este medio telemático, que me parece que es una tecnología que está al alcance de muchos, que se puede emplear, pero que se evite o que se prevenga que se puedan cometer abusos, que por esta vía no se certifique el número de personas, no se respeten los quórums y se tomen decisiones que puedan afectar a toda una copropiedad. Entonces, a mí me gustaría razonar y meditar un poco sobre cómo los notarios pueden certificar que realmente, telemáticamente, las personas que van a estar conectadas, si es que existe la capacidad para hacerlo, y de esa manera poder respetar los quórums. ¿Y qué les parece si lo votamos y ponemos la indicación en sala? Diputado Telier. Diputado Telier. Diputado Telier, no lo estamos escuchando. Ahí sí. Ahí sí. Que no me dan el micrófono, que ya aparece. Yo tengo la siguiente duda, presidente. O sea, estoy de acuerdo en general, pero pasa lo siguiente. Que puede haber gente o un copropietario que no tenga los medios como para asistir a una sesión telemática. ¿Qué es lo que pasa? Porque alguien podría reclamar después y decir, mire, yo no puedo asistir por esto, no podemos asistir. Quedarían siempre fuera de las reuniones. Tal vez habría que agregar a lo mejor a la indicación que le corresponderá al comité de administración procurar la participación de todos y todas los copropietarios. Eso, presidente. Gracias, diputado Telier. ¿Alguien más? Diputado Cast. Gracias, presidente. No, yo quería comentar y quizás recordar también a la comisión el contexto en el cual se dio la discusión sobre esta indicación en la ley anterior, en la ley de copropiedad. Y yo entiendo, corríjame si no es parte del espíritu y de la redacción de la ley corta, que las sesiones y las asambleas no son sustituidas por elementos telemáticos. El elemento telemático se considera como una alternativa a la participación dentro de las asambleas presenciales, ¿no? Es un complemento, no es una sustitución, y por lo tanto eso despejaría de alguna forma las dudas que existen por parte del diputado Urrutia, en términos que igual tiene que existir un acta notarial y una validación de las personas que están ahí por los mismos mecanismos de asistencia presencial o telemática, en puesto a la validación, y también posteriormente en términos de que aquellas personas que no tengan la herramienta telemática puedan hacerlo presencialmente. Esto es toda una ganancia, es toda una posibilidad nueva, en ningún caso una exclusión. Don Nicolás. Presidente. Espere, va Nicolás Gálvez y después diputado Urrutia, sigue usted. Muchas gracias, presidente. Bueno, analizando la propuesta presentada tanto por usted como por la diputada Castillo, creemos que en el contexto que estamos es pertinente en el fondo analizar y plantearnos la posibilidad de hacer una modificación a la ley vigente, a la ley 19.537. Sí creo que a lo mejor más que un artículo transitorio podría ser una modificación al artículo 18 de la ley 19.537,
y estableciendo la posibilidad, en este caso, de que se pueda participar ya sea vía telemática o presencialmente respecto a los asistentes, pero es importante destacar que el reglamento de la ley de copropiedad ya establece la posibilidad de registrar correos electrónicos debidamente en la administración. Entonces, tal vez sería bueno en que la precisión o la redacción de este nuevo artículo que se incorpore es que se manifieste que quienes, si se cuenta con los correos electrónicos ya registrados, los copropietarios o sus representantes puedan asistir y votar mediante plataformas digitales, debiendo garantizar en este caso la identificación y la participación de los asistentes, y posibilitando también, en el caso de que se requiera la participación de un notario ministro de fe, que éste también pueda asistir vía telemática. Entonces, tal vez podría a lo mejor analizarse una alternativa, más que algo transitorio, dejarlo como una norma permanente, porque entendemos también de que, como usted señala, no sabemos a ciencia cierta cuánto será el plazo que demore la tramitación de la nueva ley de copropiedad, sin perjuicio que es importante e inminente que se hagan unas modificaciones a la ley vigente. Entonces, en ese sentido, tal vez sería pertinente hacer una modificación al artículo 18 en los términos que hemos señalado. Eso, presidente. Muchas gracias, don Nicolás. Diputado Urrutia. En respuesta a lo que planteó el diputado Kass por su intermedio, presidente, yo comprendo plenamente y lo entiendo así el proyecto de ley que estamos analizando, porque además dice claramente que podrá tener lugar por medios telemáticos. Está claramente y expresamente dicho, pero mi gran duda es cómo un notario, cuando sea exigible la presencia de un notario, que está telemáticamente conectado, podrá certificar que la persona que le aparece en la pantalla es quien dice ser. Muchas veces vemos que una persona, incluso algunos parlamentarios, se meten a la reunión de Zoom y lo hacen a través de un correo o de un computador que no es el de él. Y aparece el nombre, por ejemplo, de la persona, de la señora, del hijo, de cualquiera. ¿Cómo el notario va a saber que en todas las comunidades esa persona que está ahí es quien es el que tiene derecho a votar y participar ahí? Entonces, esa es mi gran duda, y es ahí donde yo me gustaría precisar, incluso deberíamos conversar con algún notario para ver cuáles serían la forma y el procedimiento para hacer que se cumpla que los que están participando de esa reunión telemática, lo de presencial no hay ningún problema, pero los que están participando de la sesión telemática son quienes dicen ser. Diputado Kass. Presidente. Perdón. Diputado Kass. Sí, ya le vi. Ahí. Sí, no, yo creo que ya hay experiencia en varias circunstancias, por ejemplo, en las últimas votaciones y elecciones de los partidarios, de las directivas de partidos, que se hicieron de forma telemática, donde hay un mecanismo de validación a través del carnet de identidad, que es la misma forma de validación que en teoría debería hacerse en la asamblea. Es decir, una persona se muestra, expone su carnet en la cámara telemáticamente, hay una coincidencia en que el notario la certifica y de ahí se da, digamos, una validación para que esta persona empiece a emitir la opinión. O sea, la herramienta tecnológica existe. El tema es cómo redactarla a través de la ley para que sea práctica, fácil y aplicable. Presidente. Doña Claudia. Mire, una precisión. Usted tiene la solución. No tengo la solución, pero lo que quiero es, este caso es distinto a lo que aprobamos en la ley de copropiedad, porque ahí modificamos de tal suerte que el ministro de fe, que dijimos que podía ser el notario o los del artículo 73, iban a las asambleas y ellos le llevaban al notario para que cuando tuviera que protocolizar. O sea, ellos concurrían. En esto, lo que yo veo es que cuando se autoriza que cuando se necesita una certificación notarial, los copropietarios puedan ir donde el notario que no participó con un soporte digital o electrónico y que él tiene que dar fe del contenido de eso. Como el notario es el encargado de dar fe pública de que quien concurre y está delante de él es la persona que aparece en el carnet, que dice ser, ¿cómo lo haría acá? Eso es distinto a lo que aprobamos, lo que veo yo.
a lo que aprobamos en el proyecto de ley de copropiedad que se fue a la sala. Eso. Diputado Bobadilla. ¿No? Ya, tenemos que resolver qué hacemos. ¿No creen que es posible hacer las indicaciones aquí mismo, en vez de darnos una semana? Entonces, ¿les parece, por ejemplo, votarlo en general? Digamos hasta la próxima semana las indicaciones. ¿Les parece? Yo creo que eso legislativamente correspondería al el diputado Badilla, presidente. Presidente, Perdón, diputado Badilla, ¿quién se lo tiene? la verdad es que yo he estado poniendo atención a las diversas opiniones que se han dado y la verdad es que yo creo que debiéramos invitar a lo mejor a algún administrador, algún notario que pueda emitir opinión sobre esto, porque de verdad la certificación de la asistencia no es un tema menor. Y aquí el diputado Urrutia ha hecho un comentario que ocurre frecuentemente, no siempre se utiliza el computador propio o el teléfono propio y aparece registrado el nombre de la persona que es propietaria del computador o el teléfono y no necesariamente del copropietario o quien esté habilitado para participar de esa sesión. Por lo tanto, yo sugiero que convoquemos para la próxima semana a algunas personas que nos pudieran ilustrar y dar su opinión desde el punto de vista profesional y práctico, para ver cómo corregimos de la mejor manera esta insuficiencia que podría tener este proyecto. ¿Le parece tomar la votación, doña Claudia? Votación general, presidente. Voy a pedir la unanimidad. ¿No? Bueno, tome la votación entonces. Presidente, antes de tomar la votación, y si invitamos a alguien, vamos a invitarlo al punto específico, ¿no es cierto? Sí. La segunda parte del proyecto. Ya. Diputado Badilla. Abstención. Diputado Calisto. Estamos votando para que revisemos este proyecto la próxima semana, ¿no es cierto? Con un invitado. Estamos votando en general. ¿Estamos votando el proyecto en general? Claro. Con el compromiso de tener un plazo de indicaciones para hasta la próxima semana. A favor. Buena decisión, diputado Calisto. Castillo, es que indicaciones, no más, pero sin invitar. Yo voy a votar a favor, presidente, por la premura que implica este tema, pero quiero hacer la pregunta a la Secretaría si esto se puede hacer sin audiencia, sin cumplir con ese trámite reglamentario. No sé si es que eso podría tener algún vicio la aprobación de este proyecto, que es algo que no quiero que ocurra, pero voto a favor. Presidente, usted me dice. Sí, tiene la palabra. Sí, el reglamento dispone que tiene que haber audiencias públicas de al menos 1 hora en los proyectos de ley. Ahora, a veces se omiten esas audiencias públicas, pero tiene que existir la unanimidad de la comisión, de los participantes. Bueno, pero claramente no la va a haber. Diputado Calisto. Diputado Calisto y después diputado Urrutia. Sí. Disculpe, presidente, pero yo sé que estamos en votación. No corresponde comentar, pero yo creo que es posible votar en general, como lo estamos haciendo ahora, y recibir a algunas personas en audiencia, como por ejemplo lo decía recién el diputado Bobadilla, por ejemplo, algún notario, alguien para que nos pueda precisar esas cosas. Yo creo que es perfectamente posible si podemos abordar un punto en particular.
lo hemos hecho en nuestras comisiones. No sé si qué dice nuestra secretaria. Reglamentariamente, diputado Calisto, presidente a través suyo, reglamentariamente, diputado Calisto, las audiencias públicas son hasta antes de la votación en general. Votado en general, empieza la votación particular y ahí se puede invitar, pero gente solo que ilustre un punto específico del texto. Sí. En este caso se podría invitar, como es la duda del diputado Urrutia, a algún notario o alguien que se refiera a la segunda parte, que es el asunto de las certificaciones. Ok. Se podría invitar. El diputado García pide la palabra, presidente, no sé. Diputado García. Yo también le he pedido la palabra. Perdón, diputado Urrutia y después García. Presidente, mire, yo estoy de acuerdo que votemos hoy día en general, pero que reservemos la próxima sesión para recibir audiencia, y yo propongo que sea algún notario y alguien representante del Colegio de Administradores para que nos ilustren sobre la posibilidad de efectuar esto sin vulnerar los quórum que son necesarios para aprobar alguna modificación, ya sea en el reglamento o en la administración del Presidente, no me han tomado las votaciones, estoy con el internet. Ya. Entonces, y al mismo tiempo, la próxima, después de esa presentación, dejaron un lapsus de tiempo para poder presentar las indicaciones. Sí, yo creo que no hay problema. Votemos hoy día en general, demos un plazo para presentar indicaciones que van a tener que ser hasta después de que escuchemos a los expertos, que no son otra cosa que un notario y el colegio de administradores, que propongo invitar a esas dos para solucionar el segundo párrafo. Me parece muy bien. Sigamos con la votación en general y procedemos en los términos que se han mencionado. Creo que hay un consenso. Diputado García. Diputado Jarpa. A favor, secretaria. Diputada Luc. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado García. Diputado García, ahí. ¿Su voto? A favor. ¿Me escucha? Sí. Diputado Urrutia. Perdón. A favor. Presidente. A favor. Ya. Doña Claudia. 8 a favor, 1 abstención, presidente. Aprobar la idea de legislar. Perfecto. Entonces, doña Claudia, vamos a citar para el lunes a las 3 de la tarde. No es distrital. El lunes feriado, presidente. No es feriado para los que no pueden juntarse. El día 12. Para las comunidades que no pueden tener reunión por culpa de esta insuficiencia de la ley. No hay días feriados. No hay descanso ni siquiera. No, me parece. Entonces el miércoles vamos a citar con la finalidad de recibir a el Colegio de Administradores. ¿Y a quién más sería? Un notario. Claro, pero ahí podemos buscar algún notario. Sí. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es que los distintos parlamentarios van a... Presidente, la asociación, los notarios están organizados en una asociación, así que podríamos pedir que viniera un representante o dos. Extendamos la invitación oficial a la asociación de notarios y que ellos envíen a alguien. ¿Les parece? Doña Claudia. Sí, presidente, ya tomé nota. Perfecto. Y ahora le voy a plantear a los parlamentarios que expongan qué proyectos les gustaría seguir, no para hoy día, sino para el lunes, y luego de eso la presidencia resolverá la situación. ¿Me parece? Así que, diputado Kast ya no está. Perdimos su atención. Diputado Calisto. Diputado, ahí está. Gracias, presidente. Yo quiero pedir la posibilidad de que podamos revisar el proyecto 12.287-14, que modifica el decreto con fuerza de ley número 2
del Ministerio de Hacienda sobre plan habitacional con el objeto de otorgar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad. No voy a hacer relato completo, solamente señalar de que lo que plantea este proyecto es particularmente que exista mayor flexibilidad para que conjuntos habitacionales de viviendas económicas puedan aumentar en un 20% el coeficiente de constructibilidad, densidad y altura establecida por el instrumento de planificación territorial, cuando al menos desde un piso base, un 10% esté destinado para adultos mayores y personas con discapacidad, que parta de ahí la exigencia. Diputado Calisto, ¿usted está hablando del mismo proyecto al que hizo referencia el diputado Cas? El mismo proyecto. Perfecto. No sé si, yo no estuve delante, entonces no sé si es el mismo, pero... Sí, habló de uno sumamente similar. Entonces, ese proyecto me invitó a mí el diputado Cas y creo que es de tremenda importancia, tomando en cuenta la necesidad y cómo Chile va en proceso de envejecimiento, y tenemos que garantizar que los programas DS49, DS10, en fin, del Ministerio de Vivienda estén enfocados bien a ese mundo. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, Bobadilla. Muchas gracias, diputado Bobadilla, también, siempre. ¿Alguien más? Diputado Urrutia. Presidente, hay una cantidad importante de proyectos, estamos hablando de alrededor de 25 proyectos que nos estarían quedando, o 26 proyectos. Yo propongo que la Secretaría haga el trabajo de ordenarlos por materias o por leyes. Hay muchos que tienen que ver con la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que a lo mejor si se ordenan, podríamos abordar, hay unos parecidos, podríamos abordarlo en conjunto. Hay otros que tienen que ver sobre temas más bien de carácter social, como el que acaba de plantear el diputado Calixto y el diputado Cáceres. Hay otros que tienen que ver con los subsidios que entrega el Estado para las viviendas sociales. Entonces, si lo organizamos por distintas materias, creo que es más fácil ordenarlos y poder priorizarlos como usted quiere. Y desde ya me imagino que usted tomó el acuerdo para que todos aquellos proyectos que son sobre copropiedad inmobiliaria, salvo el que estábamos discutiendo anteriormente, sean destinados al archivo, porque todas esas materias ya fueron tratadas en el proyecto que se despachó en esta comisión. Sí, yo estoy de acuerdo con que sean destinados al archivo, pero voy a pedir la unanimidad para aquello la próxima semana, para no votar cosas que no están avisadas, ¿ya? Pero estoy de acuerdo con que hagamos ese procedimiento. Son 10 proyectos los que se irían al archivo, si no me equivoco. Estoy de acuerdo y le pido aquí mismo a la secretaria que haga la agrupación de proyectos en los términos en que lo ha planteado el diputado Urrutia para la próxima semana. Y yo sí aprovecharía de plantear y recordar proyectos, uno, que a mí menos me parece interesante y aprovecho de plantearlo, y dos, que se han discutido en la comisión y que no se han tramitado. Los que se han discutido y no tramitado es uno que viene de la bancada de Renovación Nacional, que dice relación con retrasar el inicio del plazo de caducidad no tengo en este momento la expresión exacta, pero de las garantías que entregan las inmobiliarias en la entrega de los departamentos, que tiene que ver con que a veces la garantía empieza a correr en el momento en que se firma la compraventa o que se establece la inscripción en el conservador de bienes raíces, y no cuando se hace la entrega efectiva de los departamentos, lo que significa que cuando hay un atraso en la entrega, hay ocasiones en que los compradores de departamentos reciben el departamento que han comprado con la garantía ya caduca, ¿ya? Eso yo no estoy entre los autores de ese proyecto, por eso no lo estoy presentando obviamente tal, pero se discutió en la comisión. Se discutió, no se llegó a un acuerdo, se dijo vamos a ver, y después se puso urgencia a otro proyecto, y por lo tanto eso quedó ahí. Otro que también se presentó ante la comisión y no se tramitó propiamente tal, es uno que también viene en la bancada de Renovación Nacional, pero que tiene que ver con bienes nacionales y no con vivienda propiamente tal, que es el de protección de la montaña o de la precordillera,
que lo vino a presentar el diputado Torrealba, ¿ya? Y hay otro proyecto que a mí me parece interesante y lo dejo solo para la reflexión de los parlamentarios, porque ahora vamos a terminar la sesión hasta acá, que es uno de autoría del diputado Telier, que tiene que ver con la reserva de suelo para dejarla exclusiva para viviendas sociales en los planes reguladores, que obviamente va a tener el problema de que se va a chocar con la ley de integración, ¿ya? Lo dejo planteado hasta ahí y procedemos la próxima semana tal como hemos acordado. ¿Les parece? ¿Palabras? Acordado. ¿Estamos? Diputado Calisto, perdón, diputado Calisto. Oiga, presidente, bueno, su propuesta me parece muy centralista, pero entiendo porque usted es un parlamentario de Santiago, que Soy un parlamentario muy centrado. Habla harto de los departamentos y condominios. Acá que tenemos muy pocos en Aysén, uno de los problemas que más nos aqueja, pero que también aqueja a todo Chile, tiene que ver con la regularización de las viviendas. A propósito de lo que usted señaló de bienes nacionales, y yo se lo planteé en la sesión pasada, me parece que fue con el ministro de Vivienda, perdón, de bienes nacionales, o de vivienda, de vivienda, que ahora el ministro, sí, que tuvo los dos ministerios, pero el tema de la regularización de las viviendas es importante, y ahí el diputado Urrutia tiene mucha experiencia y conocimiento del tema, y creo que hay un proyecto presentado. Entonces igual quería ponerlo sobre la mesa porque es fundamental porque la gente no puede acceder a ningún beneficio si no tiene su vivienda regularizada. Entonces tenemos que generar ahí mayor flexibilidad y no ser tan estrictos, sobre todo en zonas saturadas por contaminación, el caso de Aysén, donde si las viviendas no están regularizadas no pueden postular ni ser beneficiarios del subsidio térmico, que es fundamental en zonas frías como las nuestras en Aysén. Perfecto. Bueno, habiendo llegado el señor Gacitúa y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.